Continuando con el estudio de los tranquilizantes y sedantes, ahora nos corresponde desarrollar los agonistas alfa-2 adrenérgicos. En primer lugar, quisiera aclararles de que para el estudio de estas drogas es recomendable ver en el entorno donde hay una bibliografía que completa a la bibliografía que tienen en el libro. Una vez terminado esto, les digo que estas drogas tienen alta relevancia en medicina veterinaria debido a sus potentes efectos sedantes. Dentro de este grupo, como dice esta diapositiva, tenemos a la silacina, detomidina, medetomidina y romifidina. Dentro de la familia de los receptores alfa-adrenérgicos, el adrenoreceptor alfa-2 se caracteriza por producir efectos analgésicos, sedantes y anticonvulsivantes. Si se estimula a bajas dosis, produce efectos ansiolíticos muy semejantes a las benzodiazepinas, que ya estudiamos anteriormente. Mientras que si lo estimulamos a dosis mayores, induce una sedación profunda y analgesia. Para comprender mejor el mecanismo de acción de estas drogas, deben observar esta diapositiva como la siguiente a partir de presentación con diapositivas, ya que tienen animación y es mucho más fácil entender el mecanismo de acción. Ahora bien, vamos a esta primera diapositiva, donde lo que tratamos de simular es un impulso nervioso a través de las fibras nerviosas de forma fisiológica, lo que ocurriría normalmente, o sea, la transmisión de un impulso nervioso desde una terminal nerviosa presináptica hacia una terminal nerviosa postsináptica. Acá podemos observar muy bien que el traspaso de impulso nervioso se hace a partir de la liberación de noradrenalina en la terminal nerviosa, que se va a unir a receptores específicos alfa-1 y alfa-2 de la terminal nerviosa postsináptica. De esa manera va a transcurrir el impulso nervioso a partir de la despolarización de la terminal nerviosa postsináptica. Pero ustedes saben muy bien, a partir del estudio de la fisiología, de que después de una despolarización tiene que ocurrir una repolarización. Entonces, lo que ocurre de manera fisiológica es que esta misma noradrenalina liberada en el espacio entre ambas terminales nerviosas se va a unir a un receptor presináptico alfa-2 adrenérgico que hace un efecto de feedback negativo que inhibe la liberación de noradrenalina. Al inhibir la liberación de noradrenalina, no va a transcurrir el impulso nervioso, por lo tanto permite la repolarización de la terminal nerviosa postsináptica. Si yo ahora administro a un animal un agonista alfa-2 adrenérgico, como en este caso tenemos la silacina, que es más utilizado, uno de los más utilizados en medicina veterinaria, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como tienen la animación ustedes ahí, en el caso de esta diapositiva, van a ver que la silacina va a ocupar receptores alfa-2 postsinápticos, en primer lugar, va a hacer que se inhiba el impulso nervioso, pero así también va a ocurrir que va a unirse a los receptores alfa-2 presinápticos, produciendo un feedback negativo, impidiendo la liberación de noradrenalina. Esta unión a cada uno de los receptores
lo que hace es aumentar el tamaño del canal de potasio, aumentando la salida de este ion, por lo tanto produciendo una hiperpolarización de la membrana postsináptica. Esta hiperpolarización de la membrana postsináptica impide que ante una estimulación se transmita el impulso nervioso. Los receptores alfa-2 adrenérgicos los vamos a encontrar en sistemas, órganos, tejidos, tipos celulares, por lo tanto vamos a tener respuestas fisiológicas muy variadas. Si nos referimos a los tejidos periféricos, vamos a tener receptores postsinápticos en el músculo liso de los lechos vasculares y a nivel de músculo liso uterino, donde va a producir el efecto o la acción farmacológica de contracción. En receptores presinápticos, que eso está relacionado con el mecanismo de acción en terminaciones nerviosas noradrenérgicas y colinérgicas, con disminución de la liberación del neurotransmisor. Y a nivel de receptores extrasinápticos, en células yuctaglomerulares, que produce disminución de la renina, y en células beta pancreáticas con disminución de la insulina. En cada uno de estos casos vamos a ver que cuando veamos las acciones farmacológicas producidas por la administración de estas drogas, van a estar correlacionadas con las acciones de la estimulación de los agonistas alfa-2 adrenérgicos en forma fisiológica. En el caso del sistema nervioso central, a nivel de los receptores presinápticos, lo que va a ocurrir es disminución de la liberación de los mediadores químicos correspondientes a cada una de las terminaciones nerviosas. Va a haber disminución de la liberación de noradrenalina, de acetilcolina, de 5-HT y de dopamina. Además, que esto sí es muy importante, a nivel de receptores postsinápticos, en las terminaciones nerviosas noradrenérgicas del sistema nervioso central, hay modulación de la vigilia y nocicepción, que es lo que está relacionado a su efecto sedante. En el hipotálamo hay disminución de la hormona antidiurética. Estas drogas no tienen una completa especificidad sobre los receptores alfa-2 adrenérgicos. También pueden activar otros receptores, como por ejemplo los alfa-1 adrenérgicos. En el cuadro siguiente podemos ver una relación entre la selectividad alfa-2 y alfa-1 de las distintas drogas que se encuentran en este grupo. Así tenemos en primer lugar la clonidina, que es una droga que ya no se utiliza más, que tiene una relación 220:1, o sea, selectividad alfa-2, alfa-1. La silacina, que es de la más utilizada, que es 160, detomidina 260, medetomidina 1620 y la romifidina, que es la última droga sintetizada. Todavía no se conoce muy bien esta selectividad, o también denominado, en alguna bibliografía lo pueden encontrar así, como ratio de selectividad. Esto es importante ya que nos va a determinar la potencia de la droga. O sea que, si vemos en estos casos, clonidina, silacina y detomidina no tienen una diferencia muy amplia de selectividad entre ellas, pero sí la medetomidina, donde tiene mucho más selectividad sobre alfa-2 que alfa-1, y esto hace que sea mucho más potente que las anteriores. Como vimos anteriormente, la distribución en el organismo de los receptores alfa-2 adrenérgicos es muy amplia. Por lo tanto, cuando nosotros administramos a este organismo un agonista alfa-2 adrenérgico, vamos a buscar, por supuesto, que éste tenga acciones terapéuticas, de las cuales la más importante es la sedación, analgesia, relajación muscular y el efecto ansiolítico. Pero también tiene efectos colaterales. Cada uno de ellos, tanto las acciones terapéuticas como los efectos colaterales, los vamos a describir de manera puntual y lo que realmente nosotros pretendemos que sepan en las diapositivas siguientes. Si nos referimos a la sedación, va a variar muchísimo la sensibilidad con la especie. Es mucho mayor en bovinos, menos en pequeños animales equinos y prácticamente nula en cerdos. Estas variaciones o la sensibilidad de las distintas especies se minimiza
cuando utilizamos agonistas más selectivos, como veíamos anteriormente. Si ahora nos referimos a los efectos colaterales, en primer lugar, a nivel cardiovascular, cuando administramos un agonista alfa-2 adrenérgico, y si lo administramos por vía endovenosa, vamos a ver que fugazmente se va a producir un aumento de la presión arterial y luego se produce una hipotensión. Lo mismo ocurre con la frecuencia cardíaca. Primero un aumento de los latidos cardíacos y posteriormente una disminución de la frecuencia cardíaca. Además de causar bradicardia y disminución del gasto cardíaco, produce también bloqueos aurículos ventriculares de primer y segundo grado, así como también marcadas arritmias inusuales. Estas situaciones son inducidas por incremento del tono vagal, como consecuencia de la activación postsináptica de los receptores alfa-2 situados en la musculatura vascular lisa. Este bloqueo, estos efectos, no son importantes, excepto que exista una patología cardíaca previa. Y donde puede ocurrir estos casos es en los equinos. Esto se evita con la administración de sulfato de atropina inmediatamente anterior a la administración de la silacina. Con respecto a la función respiratoria, no es muy manifiesto el efecto que produce a nivel de la frecuencia respiratoria a dosis normales. Sí puede ocurrir en pequeños animales que se produzca un grado de presión del centro respiratorio, pudiendo llegar a producir la disnea o en algunos casos algunas apneas transitorias. En lo que respecta a la función gastrointestinal, los agonistas alfa-2 van a actuar a nivel de los receptores presinápticos alfa-2 de las terminaciones colinérgicas, por lo tanto nos va a producir una disminución de la liberación de acetilcolina. Esto nos va a llevar a disminución del flujo salivar, por lo tanto va a haber menos producción de saliva, disminución de la secreción del ácido gástrico, disminución de la motilidad gástrica, que en el caso de rumiantes puede llevar al timpanismo, aumento del tiempo de tránsito intestinal con menor secreción de iones y agua, que esto nos puede llevar a una constipación, y disminución del flujo sanguíneo a nivel del aparato digestivo en general. Al haber estimulación de los receptores alfa-2 adrenérgicos de la zona quimiorreceptora gatillo, se va a producir la estimulación del centro del vómito, por lo tanto va a producir vómito. Este vómito se produce en un 90% en los gatos y en un 40% de las veces administradas en los perros. A nivel de urinario, tiene un efecto diurético, ya que la estimulación de los receptores alfa-2 hipotalámicos produce una disminución de la hormona antidiurética, por lo tanto va a producir una disminución de la permeabilidad al agua. Y además, por la estimulación de estos mismos receptores alfa-2 a nivel del aparato juxtaglomerular, produce inhibición de la secreción de renina y todo ello lleva a este efecto diurético. También se va a producir glucosuria por inhibición de la liberación de insulina a partir de la estimulación de los receptores alfa-2 a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans a nivel del páncreas. En el útero produce un aumento del tono del miometrio y de la presión intrauterina. Esto se ve principalmente en bovino. Y además hay una disminución de la actividad diafragmática fetal. Por lo tanto, no se recomienda administrarlo en el último tercio de la preñez, ya que puede llegar a producir partos prematuros o abortos. En cuanto a la farmacocinética de estas drogas, tiene muy buena absorción cuando la administramos por vía parenteral, ya sea por vía intramuscular o subcutánea. Se distribuye muy bien, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera placentaria, tiene un extenso metabolismo hepático, en primer lugar de oxidación, luego por glucuruno conjugación, y se excretan por orina en metabolitos inactivos.
En cuanto a los usos terapéuticos, sabemos que van a producir sedación, analgesia y relajación muscular. El comienzo de la acción de la droga, si lo administramos por vía endovenosa, es entre 1 a 2,5 minutos, y si lo administramos por vía intramuscular o subcutánea, entre 10 a 15 minutos. La duración y la intensidad va a depender de la dosis y del fármaco utilizado, y las acciones sedantes son más prolongadas que las acciones analgésicas. También nos permite combinarlos o hacer asociaciones con otros fármacos. Por ejemplo, en el caso de analgésicos opioides, donde mejora la sedación y la analgesia, con anestésicos disociativos como la ketamina, donde nos permite periodos cortos de anestesia, con otros tranquilizantes como la benzodiazepina, que mejora la relajación muscular, y en premedicación anestésica, donde mejora la inducción y la recuperación y disminuye los requerimientos de los anestésicos. Su uso en equinos está limitado para estudios semiológicos, procedimientos diagnósticos y estudios radiográficos, así como también para el tratamiento del cólico. Si ahora nos referimos a los rumiantes, tenemos que decir que tienen una alta sensibilidad al uso de los agonistas alfa-2 adrenérgicos. Son utilizados para el control del dolor y la sedación. También se pueden combinar con otros anestésicos disociativos, como por ejemplo la ketamina, y se pueden utilizar como agentes preanestésicos. Tienen un amplio margen de efectos, en los cuales si nosotros utilizamos la dosis más baja, como el caso del 0,05 miligramos por kilo, podemos utilizarlos para sedación, analgesia leve y básicamente para lo que es el uso en semiología. La dosis 0,1 miligramos por kilo ya ahí nos va a producir una sedación y una analgesia de mediana intensidad con el animal todavía en pie. La dosis 0,2 miligramos por kilo, ya acá tenemos una sedación, una analgesia buena miorrelajación y el animal va a entrar al decúbito, o sea, se produce el volteo del animal. Y la última dosis, que es la de 0,3 miligramos por kilo, ya aquí se magnifican los efectos anteriores con sedación, analgesia muy buena miorrelajación y la misma prolongada, hasta llegar a la anestesia. O sea que en este caso podemos hacer cirugías importantes, como puede ser una ruminotomía o una cesárea. En este caso, en rumiantes, se va a producir un aumento de la salivación, pero por disminución de la deglución. Puede ocurrir atonía ruminal, con el consecuente timpanismo, pero no es grave, ya que el efecto pasa y vuelve a la normalidad. Y en algunos casos, las razas Brahman son mucho más sensibles que las otras. En caninos se utiliza para el control del dolor y la sedación, pero generalmente se debe utilizar combinada con otros fármacos. Es muy raro que se utilice solamente los agonistas alfa-2 adrenérgicos de manera única. Recordar también que puede llegar a producir el vómito en el 40% de los casos. En el caso de los felinos, lo mismo que en el caso de los caninos, su uso es combinado con otro fármaco para el control del dolor y la sedación, y en este caso puede llegar a producir el vómito en el 90% de los casos, que puede ser también beneficioso cuando se lo combina con otros fármacos para realizar cirugía, ya que al producir el vómito produce la descarga o el vaciamiento del estómago, que es muy beneficioso para evitar falsas vías en el momento de la inconsciencia. También son drogas que se utilizan muchísimos en animales exóticos y salvajes, como por ejemplo grandes mamíferos donde se utiliza sedación y analgesia. Dosis altas también se puede utilizar como inmovilizantes y combinándolos con drogas disociativas. En aves las dosis tienen que ser mucho más altas para sedación y analgesia y también se utiliza con drogas disociativas y benzodiazepinas. Uno de los avances más importantes de la última década en anestesia veterinaria
ha sido la síntesis de antagonistas para la reversión de los efectos de los sedantes. Y adquiere especial relevancia la aplicación clínica de los antagonistas alfa-2, como por ejemplo la yohimbina, el atipamezol y la tolazolina. Los antagonistas alfa-2 adrenérgicos los vamos a utilizar para revertir los efectos de los agonistas, básicamente para cortar el tiempo de recuperación, reducir la frecuencia de las complicaciones asociadas por la sedación prolongada, siempre y cuando esté combinada con otra droga y no sola, o sea que no hubiéramos utilizado solamente un agonista alfa-2 adrenérgico, por ejemplo, para una anestesia, donde es imposible reducirlo o el uso de los antagonistas, ya que el animal se va a despertar y va a presentar dolor. También en el caso de tratamiento en sobredosificaciones y en complicaciones. Para el caso de querer revertir los efectos cardiovasculares, se necesitan dosis mayores que para sedación y analgesia de los antagonistas alfa-2 adrenérgicos. Para entender el mecanismo de acción de los antagonistas alfa-2 adrenérgicos, esta diapositiva la tienen que ver como presentación con diapositivas. El mecanismo de acción es muy simple. Si nosotros administramos algunos de los antagonistas estudiados anteriormente, vamos a ver que este antagonista se va a unir al mismo receptor de la silacina, por lo tanto va a impedir la acción de la silacina. Al producirse una estimulación en la fibra nerviosa, se va a transmitir el impulso nervioso. También los antagonistas alfa-2 adrenérgicos tienen algunos efectos adversos. Pueden llegar a producir hipotensión severa y taquicardia, pero es solamente cuando lo administramos por vía endovenosa rápida. Si lo hacemos lentamente, no ocurren estos signos o estos efectos. Puede llegar a producir náuseas o dolor abdominal y diarrea, pero principalmente la tolazolina, que prácticamente no se utiliza más, que lo que hace es activar la producción de ácidos gástricos. Excitación y salivación y vómitos en perros y gatos, algunas crisis convulsivas cuando se la administra junto al agonista alfa-2 más un anestésico disociativo, o excitación en caballos y en gatos cuando se lo administra junto a un analgésico opioide. Vuelvo a repetir que estos casos de efectos adversos son casos en los cuales hay que tener en cuenta, pero siempre y cuando no se cumplan los requisitos anteriormente desarrollados.